Buenas tardes, jóvenes. Bueno, vamos a continuar con el último elemento de su apartado de metodología de la investigación, que como ya dijimos, debe llevar un diseño metodológico, debe llevar que abarca el diseño metodológico, paradigma, enfoque y tipo de investigación. De allí el segundo inciso es unidades de análisis, que ya comentamos hace un momento, y por último tenemos el elemento que son instrumentos de recolección de la información. Como ustedes bien saben, existen diferentes instrumentos y de una u otra forma los hemos catalogado como instrumentos cualitativos e instrumentos cuantitativos, y partamos de esta lógica. En la cuestión de los instrumentos cuantitativos, pues conocemos muy bien los cuestionarios, que es un instrumento de los más comúnmente usados en investigación cuantitativa. Son cuestionarios con preguntas por lo general cerradas. ¿Para qué? O de opciones. Por lo general se usa lo que denominamos escala Likert, que son de 3 a 4 opciones de respuesta. Es decir, por un ejemplo, horas que acostumbra dedicarle a la lectura, podemos poner un inciso A de 8 a 7 horas, inciso B de 6 a 5 horas, inciso C de 2 a 1 hora, inciso D ninguna hora. Y así preguntas como usted acostumbra a leer solo libros científicos. Opción A, totalmente de acuerdo. Opción B, parcialmente de acuerdo. Opción C, ni acuerdo ni desacuerdo. Inciso D, en desacuerdo. Entonces esos son los tipos de respuestas de escala Likert que podemos dar en un instrumento cerrado, que son los cuestionarios. Aunque no lo crean, igual existen observaciones sistemáticas que se pueden usar en investigación cuantitativa, que son observaciones donde uno hace la guía, incluso puede uno poner la respuesta. Un ejemplo, nosotros ya hemos desarrollado ese tipo de instrumentos cuando tenemos que hacer observaciones en diferentes escuelas y no somos los suficientes maestros para hacerlo, pues invitamos alumnos, pero previamente damos un curso de capacitación y podemos hacer cuestionamientos como: el profesor muestra autoridad en el grupo, y podemos poner opciones otros: siempre, algunas veces, rara vez, nunca. El maestro tiene dominio de los contenidos: siempre, algunas veces, rara vez, nunca. Entonces ese es un instrumento de observación. El alumno llega, observa al profesor y va marcando, y así cada sesión que llega va marcando, y al final pueden tabularse esas observaciones, y eso son observaciones sistemáticas que también, aunque no lo creamos, se pueden usar en investigación cuantitativa. Pero el instrumento clave por lo general son los cuestionarios. Ahora, en investigación cualitativa, pues tenemos un amplio repertorio. Podemos hablar de diarios de campo, podemos hablar de videograbaciones, podemos también manejar lo que son las entrevistas, y hay diferentes tipos de entrevistas, como ustedes ya investigaron: entrevistas estructuradas, que buscan una respuesta corta; entrevistas semiestructuradas, que buscan más información del sujeto; y están las preguntas abiertas, que son preguntas que son totalmente cualitativas, donde lo que se busca es que el informante nos dé mucha información sobre la temática que estamos nosotros abordando. Entonces, básicamente esos son los instrumentos. En la cuestión por ejemplo, del diario de campo, pues son nosotros, o bitácoras que le llaman algunos, donde vamos haciendo nuestras observaciones o nuestras anotaciones, de lo que estamos observando en un aula de clase del comportamiento del maestro. Esto nos sirve como un instrumento para, sobre todo, investigaciones cualitativas de tipo etnográfico o fenomenológico, donde pues uno va haciendo una narrativa de todo lo que va mirando en el aula. O también la observación es otro instrumento, como también sabemos es cualitativo. Entonces podemos ir a partir de las observaciones, de las descripciones que va haciendo el maestro, de las actitudes que toma ante el salón, pues nosotros podemos ir escribiendo. Y como pues básicamente serían eso algunos. Igual también usamos, las videofilmaciones. Uno puede grabar las sesiones de los maestros para después hacer un análisis. También existe el análisis del discurso, que es otro instrumento que podemos emplear, donde lo que resalta, lo que debemos de tomar en consideración, es la narrativa, la forma en cómo se expresa el docente, no nada más en lo que manifiesta de su voz, sino también las actitudes que muestra, los gestos. También eso se cuenta en el análisis de discurso, que es otro tipo de instrumento que nosotros podemos emplear. Recapitulando, entonces, tendríamos entrevistas como instrumentos de recolección de la información, entrevistas, cuestionarios, guías de observación, diarios de campo, bitácoras y demás. Entonces son todos esos elementos. ¿En qué consiste la tarea entonces para ustedes? Consiste básicamente, así como en el instrumento, que creo que no lo dije,
van una vez perdón, las unidades de análisis, ya ustedes deciden, perdón, sí lo dije, las unidades de análisis, ya dicen cuántos maestros, cuántos alumnos y de esos cuántos van ustedes a tomar. Pues ahora con los instrumentos de recolección de la información lo que hay que hacer es decir, bueno, mi trabajo de investigación como es cualitativo voy a usar entrevistas abiertas, buscar un autor que defina ese tipo de entrevistas, hacer la cita correspondiente y decir después por qué voy a usar una entrevista y no un cuestionario, no una guía de observación, no una bitácora. Esos son los 3 elementos. Escojo el instrumento, vuelvo a señalarlo, decido qué instrumento con base a las definiciones de ellos, digo, bueno, pues, o con base a las características, sobre todo de mi investigación o de los objetivos que yo pretendo, pues debo decidir qué instrumentos quiero emplear y busco un autor. Ya ustedes eso lo investigaron, entonces está facilito para ustedes, nada más es de decisión, porque yo siempre he dicho que en investigación todo es decisión, y bueno, de todos estos instrumentos que existen, ¿cuál le queda mejor a mi investigación? Lo defino con base en un autor y digo por qué, qué características tiene ese instrumento que me va a dar más información, más ricura que otros instrumentos que no estoy considerando para mi recolección de la información. Algo que hay que aclarar igual es que no necesariamente tienen que tomar un solo instrumento, pueden usar 2 instrumentos. Si es un estudio mixto, pueden incluso usar hasta 3 instrumentos. Claro, entre más instrumentos emplean, pues es más trabajo para ustedes, eso es un hecho. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que procesar, por ejemplo, cuestionarios, entrevistas, transcribir las entrevistas, las guías de observación y demás. Pero, pues bueno, eso es la ricura de un trabajo de investigación. Pues hasta aquí creo que es todo. Ya tenemos básicamente el diseño metodológico, que ya dijimos, paradigma, enfoque, tipo de investigación. Soy reiterativo, pero de veras que al rato van a decir tanta insistencia de este negro por estarlo repite y repite, al rato van a haber omisiones, estoy más que seguro. Entonces no quiero que eso pase. Diseño metodológico, unidades de análisis que son en qué escuela voy a trabajar, en dónde está la escuela, cuántos maestros, cuántos alumnos y qué grupos voy a tomar en concreto o qué semestres voy a tomar, y en este último momento qué instrumentos voy a usar, qué instrumentos estoy escogiendo, por qué los estoy escogiendo y una definición, y al final tienen que hacer su hoja con todas las referencias de los autores que ustedes hayan tomado, ya sea para los paradigmas, para el enfoque, para definiciones de instrumentos, de unidades de análisis, todo eso tienen que estar al final en orden alfabético. Revisen por favor el PowerPoint que les mandé del formato APA, porque ahí está la clave para que ustedes puedan hacer las citas correctamente, que fue un detalle que tuvieron en el anterior trabajo. Si los tiempos nos alcanzan, vamos a diseñar los instrumentos, pero en este primer momento o en esta entrega de trabajo de investigación, yo quisiera que nos quedáramos hasta esta parte. Vamos a mirar su trabajo, cuando lo entreguen ya vamos a establecer fechas, al rato en el Classroom subo los videos y establecemos fechas, y a partir de eso pues vamos a ver cuánto tiempo más tenemos de acuerdo al calendario escolar que ya ayer el presidente de la Sociedad de Alumnos me envió, para ver cuánto tiempo tenemos y si es factible diseñar instrumentos, y ya con eso terminaríamos el ciclo, o si no nos dan los tiempos, pues hasta aquí podría quedar la evaluación del tercer parcial. Un gusto en saludarles y nos veremos, si Dios lo permite, pronto.